Y en este sentido dice que no se tratan de recursos públicos en virtud de que se trata de un dinero que es exento del impuesto sobre la renta, es dinero de particulares, es dinero de los trabajadores del Secretaría de Educación y Cultura y por tanto no se trata de recursos públicos y es lo que refiere la defensa. En el tema de Ernesto de Lucas, él ya no estaba en el cargo, pero te estamos acusando porque tú firmaste ese contrato y diste pie para que después, meses después de que tú ya no estabas, pues hicieran estos movimientos pues, de peculado, ¿no? Que es lo que acusa la Fiscalía Anticorrupción. Hay que entender, y la ciudadanía tiene que entender, que obviamente al principio de una investigación, los que están en el puesto son como que los primeros responsables o señalados en un contexto no legal. ¿Quién es el director? ¿Quién es el responsable? ¿Quién está a cargo? Hay otro vinculado que es el exsecretario de Hacienda y que es el que pagaba el dinero. Si bien es cierto, Ernesto Lucas ha estado amparado, él ha salido a estar dando una cara y a estar defendiendo una teoría del caso que a mi gusto, pues solamente debe ser de los abogados que son los que llevan a cabo una defensa. La presunción de inocencia reina o debe privilegiar, aún así estés vinculado hasta en tanto, pues bueno, no hay una sentencia y te vayas a juicio. La empresa. ¿Qué onda? ¿Por qué no hay nada contra la empresa aparentemente, no? Debe haber investigación en contra del investigación representante legal. ¿no? Pero no hay vinculación a proceso. La misma lógica, entonces, de la Fiscalía debería ser aplicada para el anterior secretario ya bajo esta administración, Aarón Grajeda, y el actual secretario de Educación, Froilán Gámez, porque están llevando a cabo el mismo esquema. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Sí, es lunes de la Mesa de los Abogados, nos acompaña Martín Torres, es ministro federal en retiro, magistrado federal en retiro, y el abogado penalista Rodrigo Salas, también de Jiu-Jitsu, ¿no? Todavía tiene la escuela. Fíjate que sí, pero ya no tenemos la oportunidad de practicar, estamos dedicados 100% a la abogacía. Pero la escuela sí sigue. Sí, la academia sí sigue, obviamente es una parte esencial de nuestra vida donde pues obviamente compartimos precisamente la defensa personal y manejamos niños, mujeres y obviamente hombres con el tópico de la legítima defensa y el bullying. Así es. Prepararon ahí, ¿verdad? El GOES, ustedes. No, hace años tuvimos la oportunidad de participar con el tema del Jiu-Jitsu, que entra a nivel nacional, somos de los pioneros en México, como una defensa personal alternativa a lo que era karate, taekwondo, a lo mejor kempo, judo. ¿Por qué? Porque creo yo que sabía que eres también fan de las artes marciales mixtas, donde llega y que el pleito cuerpo a cuerpo, como deporte o como defensa, el jiu-jitsu pues tiene esa característica donde una persona con un aspecto físico a lo mejor más delgado, más bajito, pero con las técnicas adecuadas, hombre, mujer, niño, se hubiera involucrado en una defensa, tiene oportunidad de defenderse y salir avante en una situación de defensa personal. No lo vas a hacer enojar, porque nos puede dar dos, tres maromas aquí, patas para arriba quedamos. Oye, me preguntaron ahí en la semana y me dijo, oye, esto es el que es el analista ahí de la doble. No, es su hermano, son gemelos. Es correcto. Guillermo, ¿no? Sí, mi hermano Guillermo, le mando un saludo y pues bueno, obviamente con la triste noticia que este año, pues obviamente ya cambió la plataforma de la UFC, cambian a otra plataforma de difusión, no va a estar, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Creo yo que pudiera haber una aliciente ahí de ser por casi 12 años conductores y que obviamente el público, los fans pudieran pedir que se llamaran para allá, pero sí, efectivamente él es el comentarista, el analista y pues bueno, lo voy a decir así un poquito con alevosía y ventaja, yo me cuelgo mucho de la fama que tienen eso, porque obviamente él es el titular de eso, pero bueno, sí el trabajo de muchos años, Aarón, de estar aquí promocionando precisamente esta defensa personal, este estilo de vida, incluso te lo puedo decir aquí como abogado penalista, pues esas bases, esa disciplina me da esa objetividad para estar defendiendo pues los casos precisamente con apego a derecho. Así es. Bueno, el deporte siempre, ¿no?
formativo, sobre todo en la disciplina. Bueno, entrando al tema, que es este caso enredado de la SEC, no sé quién, si quieres iniciar. Claro, buenas tardes, Martín Aarón. Torres. Buenas tardes, magistrado, un Rodrigo. gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Pues como decías, Aarón, entiendo que el tema tiene que ver con el delito de peculado y como tal es bastante técnico el asunto, ¿no? ¿Qué es el delito de peculado? Lo podemos confundir incluso con alguna cuestión de abuso de autoridad, Sí. robo, fraude. Sin embargo, el elemento que distingue precisamente este delito es que se trate de un servidor público. Yes. En este caso, el artículo 186 del Código Penal del Estado de Sonora refiere solo como una cuestión meramente argumentativa, dice, comete el delito de peculado todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a la administración pública estatal o municipal, empresas, bla, bla, si por razón de su cargo, los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa. Aquí escuché yo a la defensa de uno de los imputados haciendo referencia precisamente a la descripción típica de este delito y refiriendo precisamente una cuestión meramente técnica en el sentido de que no se tratan de recursos públicos, no se tratan de recursos de la administración pública. Y en este sentido dice que no se tratan de recursos públicos en virtud de que se trata de un dinero que se había previsto como una exención al impuesto sobre la renta y que por tanto se trata de un dinero que es exento del impuesto sobre la renta, es dinero de particulares, es dinero de los trabajadores del Secretaría de Educación y Cultura y por tanto no se trata de recursos públicos y es lo que refiere la defensa. Y este es un detalle bastante peculiar porque si partimos de la lógica de la deducción en el sentido que si es dinero por concepto de sueldo de los trabajadores, ese sueldo se supone que se debería retener una determinada cantidad para el pago del impuesto sobre la renta. Es decir, a ti te pago 1,000 pesos, pero de esos 1,000 pesos voy a retener 350 para el impuesto sobre la renta. Ah, pero ¿sabes qué? De esos 350 pesos hay una cantidad que está exenta de ese pago conforme al artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Esa cantidad no te la voy a descontar, no te la voy a retener para enterársela al Servicio de Administración Tributaria. Lo que vamos a hacer, ¿sabes qué? En convenio contigo, con el sindicato, vamos a crear un fideicomiso para que cuando te accidentes, cuando te enfermes, agarrar ese dinero y pagar la eventualidad que te suceda, ¿no? Entonces, ¿ese dinero de quién es, Aarón? Ese dinero que supuestamente no se le da, no se retiene y por tanto no se le da al Servicio de Administración Tributaria, ¿de quién forma parte? Pues es netamente del patrimonio del trabajador, ¿no? O sea, está en la correcto el abogado defensor. A mi consideración, si realmente la retención fuera correcta, no sería serían parte del patrimonio de los trabajadores esa cantidad. Entonces el de delito dinero está mal, o sea, la denuncia está mal. Mira, es tan importante el hecho. ¿Qué te están imputando a ti como servidor público por peculado? Que no retuviste debidamente el impuesto sobre la renta o que desviaste lo que debiste haber retenido, porque son cosas totalmente distintas y vistas de una faceta totalmente distinta. Si ese dinero forma parte del salario de los trabajadores y por tanto forma parte del patrimonio de los trabajadores, no es dinero público, no está desviando absolutamente nada. La Fiscalía no tendría. Estaríamos hablando de otra cuestión típica, abuso de confianza, fraude, robo, lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver con el peculado. Para mí, a mi consideración, para que pudiera ser peculado es necesario acreditar un desvío de recursos públicos. Y en este caso, si no se está desviando un recurso público, entonces era necesario que exista un acuerdo donde se diga que una determinada cantidad se retuvo de impuestos sobre la renta y esa determinada cantidad se desvió. De lo contrario, no puede haber peculado. Y aquí no existió una cantidad de impuestos sobre la renta que se haya retenido y se haya desviado. Al contrario, existió una exención al impuesto sobre la renta y esa cantidad se utilizó para crear un fideicomiso, se dice. Pero no existe, no viene la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria a decirnos, ¿sabes qué? Esta cantidad se debió haber retenido el impuesto sobre la renta, tú me la reportaste así con tu libre determinación en términos del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación. Yo, como con la competencia original del Servicio de Administración Tributaria, te tengo que decir cuáles son los impuestos que debes retener y la cantidad de impuestos que debes retener. Tú me auxilias, Estado patrón, pero estuviste mal en esto, ¿no?
Entonces, si esta cantidad tú la desvías, te estarías cometiendo algún delito. Incluso no me atrevo a decir que sea peculado, a lo mejor algún tipo de fraude fiscal, ¿no? Fraude equiparado, alguna otra abuso de autoridad o cualquier otro delito, pero el peculado no se estaría cometiendo porque no existió, a mi consideración, un desvío de recursos públicos. Y lo gravoso aquí no es tanto la descripción típica aplicada al caso concreto, sino la medida cautelar que se les impuso y el razonamiento que se utilizó para imponer la medida cautelar, que tiene que ver con la reparación del daño, una parte, y es ahí donde me gustaría ahondar también en algún momento, ¿no? Y entonces aquí el juez, al no existir como tal ese delito de peculado, tendría que, ¿qué? Mira, Aaron, fíjate, digo, buenas tardes, magistrado, excelente su primera intervención. Y para tus teleauditorios aquí por tus redes sociales, creo yo que debemos de entender, como la vez pasada que estuvimos hablando, cuál es el papel de la Fiscalía. Todos los ciudadanos y ciudadanas estamos expuestos siempre a que una persona que se queje, que se duela de una querella o de una denuncia, ¿sí?, haya o no haya el hecho todavía considerado como tal, la obligación de la Fiscalía es investigar. Entonces aquí se presenta obviamente una denuncia, tenemos los antecedentes en medios o redes sociales donde se va dando a conocer sobre qué es obviamente la imputación y sobre lo que está ocurriendo. Como bien lo refiere ahorita aquí el magistrado, al estar hablando de peculado, volvemos un poquito también al caso de Waldos que tuvimos la semana pasada, que me preguntabas y quiero traerlo a colación. ¿Por qué? Porque el imputar a una persona no es en automático librar una orden de aprehensión, que sé que ahorita vamos a atacar el tema también, porque unos órdenes de aprehensión y otros están amparados, etcétera, sino lo que pasa aquí, que es la Fiscalía Anticorrupción, a diferencia de la Fiscalía en el otro caso, donde hay una denuncia, específicamente en este caso de los trabajadores, donde se han visto afectados de que no se le ha dado cumplimiento a una prestación que tienen. Pero curiosamente, ¿no? Quien interpone la denuncia es el comité técnico encargado de vigilar por órdenes del secretario en ese momento de Educación, que era Víctor Guerrero, y que está ahora en la cárcel. O sea, el secretario ordena, dicho por él lo que declaró él en su carta, ¿no? Sí, claro. Donde él empezó a pedirle a la empresa estados financieros y que pues no se los da, no le daban la información, devenido también de algunas quejas de unos trabajadores, algo así, ¿no? Fue de que no se les estaba cumpliendo con... Y entonces ordena a ese comité que presenten una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Imagínate acreditar ahí el dolo, Rodrigo y Aarón. Vas tú ante el juez y le dices, sabes que esta persona está cometiendo un desvío de recursos públicos de manera intencional. Y para acreditar la intencionalidad en el desvío, primero necesito que exista recursos públicos, que exista ese desvío y que yo tuve la intención de desviarlo, por lo menos indiciariamente. Entonces, si yo tengo contratado una empresa para que me haga los despachos contables, para que me haga los cálculos correspondientes, y esa empresa me dice efectivamente no está realizando exenciones que debe de realizar, y al no realizar esas exenciones es en perjuicio de los trabajadores. Pero y la empresa, ¿no? Debería, Exactamente. Pero ahí no figura aquí. No, pero ahí ocurre otro detalle, Aarón, que también estamos en otra persona que también se ha imputado, o bueno, se vinculó a proceso a diverso, sí. imputado por el delito de, ya lo que es incumplimiento de un deber, que es lo que está diciendo obviamente el magistrado. Sí, y quiero sacar, no correlacionar con el caso de la semana pasada, pero volvemos que también se está imputando el incumplimiento de un deber. En esta ocasión tenemos un poquito más, de manera cotidiana, el que la ciudadanía pueda entender que el incumplimiento de un deber es una conducta punible que puede manifestarte tanto por acción o por omisión, o sea, hacer algo prohibido o dejar de hacer algo ordenado. Entonces, como bien refiere, yo llego a una titularidad de una secretaría, de un puesto, inspección y vigilancia, aquí estoy el subsecretario, y lo que yo comenté en el programa pasado, que entonces hoy en día todo el mundo va a querer tener un temor de aceptar un cargo de administración pública porque va a ser responsable de todo el pasado o alguna situación que se pueda presentar. Yo creo que lo correcto es entender
estas conductas. ¿Por qué? Porque yo a la hora de recibir una administración, el cargo que sea, pues claro que tengo un tiempo prudente para analizar y para saber, perdón por la expresión, en qué me estoy metiendo o qué cargo estoy aceptando. Porque la ley prevé un lapso de tiempo, pues para determinar que a lo mejor aquí, oye, yo mismo como titular estoy evidenciando o yo mismo estoy detectando unas irregularidades, doy aviso, sugiero, y ahora resulta que termino como perjudicado, ¿sí? Bueno, eso ahorita es una etapa muy temprana, Aarón. Si bien es cierto, se imputaron, se dictaron órdenes de aprehensión, se llevaron a cabo una vinculación, una persona está bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada, que ahorita podemos analizar el porqué y fueron otra. dos en un No, inicio, pero ¿no? luego pudo luego lograr salir por un cambio de medida. A lo que vamos es que la ciudadanía tiene que entender. Y nosotros, a veces les digo yo con todo respeto, Aarón, a los periodistas, hay que entender lo que es una medida cautelar y cómo se impone, cómo se justifica o cómo se puede modificar para entender, porque obviamente ahorita estamos hablando un poco del fondo, volvemos a lo mismo, sin conocer carpetas, sin conocer de fondo, más que ahorita salió el abogado de una de las defensas a platicar sobre cuál es su postura, cuál es su caso. Hay una carta que ha estado también circulando, pero bueno, ¿qué es lo que legalmente, que aquí en este caso como penalista puedo aportar, es qué es lo que está ocurriendo conforme al Código Nacional y conforme a lo que platicamos, al debido proceso, para la que ciudadanía pueda estar entendiendo, pues independientemente de algo político, de algo mediático, sino qué es lo que nos dice, pues obviamente la ley en mano? Muy bien. Sí, y incluso, mira, a ver si me puedo dar a entender con liso y llano, no puede existir el delito de peculado tratándose de indebidas retenciones del impuesto sobre la renta. ¿A qué me refiero? Para que pueda existir el delito de peculado cuando tú llevas a cabo la retención del impuesto sobre la renta, es necesario que tú hayas informado al SAT. Esto es lo que retuve y esto es lo que te voy a dar, SAT, por la retención. Ah, pero no te lo di, SAT, lo desvié para otra cosa. Aquí no existió eso. Esa triangulación entre el retenedor auxiliar y el SAT y el desvío tiene que estar ya calificado como una retención de un impuesto. SAT, este es el impuesto que retuve y esto te lo voy a dar, SAT. Ah, entonces el peculado va a estar cuando yo no se lo doy al SAT, se lo doy a alguien más. Pero aquí no aconteció eso. Aquí se calificó, no de retención del impuesto sobre la renta, se calificó como parte del salario del trabajador y se dijo, esta parte del salario, que antes creíamos que no estaba exento el impuesto sobre la renta, ahora sí está. Entonces nunca sale del patrimonio del trabajador, pero eso el trabajador me dio permiso de que lo agarráramos y lo pasáramos a otra parte. Y eso no puede ser peculado. Primero, no es recurso público. Segundo, no hay dolo. Okay. Será cualquier otra cosa, pero no una conducta de peculado. Y en el dado, como dicen ustedes los abogados, ¿no? Suponiendo sin conceder, claro, si hubiese ese desvío, tendría que ser el SAT, ¿no? Quien reclame eso. En términos, ¿no?, del artículo 94, o sea, no 95 entiendo por qué la Fiscalía Anticorrupción. Y 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, 26 del Código Fiscal de la Federación, la competencia originaria recae en el Servicio de Administración Tributaria, el cobro de los impuestos. Y solo el SAT tendría que decir si se debía o no se debía cobrar, okay, estaba exento o no estaba exento el impuesto sobre la renta. Ahora, para agotar esta primera etapa, porque ahorita entraremos a las responsabilidades de la empresa, porque sí hay una desaparición de 287 millones de pesos a final de cuentas, pero es otra etapa esa, ¿no? A lo mejor no desaparición, a lo mejor aplicados en otro rubro, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que aquí tengo entendido que nunca se ha estado hablando como que se los tragó la tierra los millones, ¿no? Pues simplemente dónde fueron a parar o cómo se llevó a cabo. La defensa de Víctor Guerrero sí dice eso, ¿no? O sea, que ese dinero, bueno, pero es la empresa, ¿no? Va a haber empresa, ¿dónde están esos consultores, no sé qué consultoría, no sé qué? Actuarios consultores. Hay otro caso donde está la parte de Ernesto Lucas, ahorita hablamos la parte esta de Víctor Guerrero. O no sé si tenías algo más que hablar sobre el no, lo que pasa, sí, a esta otra persona para ahorita ir que estuvo imputada, el maestro Curiel, Francisco tengo Curiel, entendido, sí, es correcto, donde a él también, aparte,
se le imputa precisamente el delito de tenía el incumplimiento de cargo un que deber. subsecretario de organización. Subsecretario, exactamente. Entonces, para la ciudadanía, lo que más me interesa, salvo obviamente tus preguntas, Aaron, es que puedan entender que obviamente son dos conductas o dos delitos diferentes que obviamente el juez en una audiencia inicial, que ya hemos hablado un poco de cómo se llevan a cabo las audiencias iniciales, pues él tenía como un delito más, aparte también de estar de peculado, por este incumplimiento. ¿Y por qué no más señalarlo, ponerlo sobre la mesa? Porque a la hora de determinar una vinculación o un hecho, en eso se basa también para poner las medidas cautelares. En este caso, explicar, y ahorita que estábamos diciendo que qué pasó con esos millones, pues no es que se hayan desaparecido, es dónde, cómo se pudo haber tergiversado, se pudo haber desviado, se pudo haberle dado otro uso derivado de lo que son los contratos. Y como bien has referido ahorita, pues hay una tercera, vamos a decir, persona moral, que es esta actuarios consultores, donde la ciudadanía, me ha tocado ver en redes también, obviamente en noticias, que por qué no se les ha llamado o no se les ha librado una orden de aprehensión en contra de alguno de los representantes, que volviendo al tema de la semana pasada, el que no se haya hecho no quiere decir que no lo tengan, que no puedan hacerlo o que no se siga investigando con ello, Aaron. Bueno, sí, bueno, se supone que se sigue investigando, pero a mí hay cosas que no, pues no me suenan lógicas. Pues no soy abogado, pero por ejemplo, Víctor Guerrero y Francisco Curiel ni siquiera manejaban pues el recurso. Para eso había un comité técnico que era el encargado de vigilar, de supervisar los movimientos del fideicomiso, ¿no? Todo esto, las órdenes de pago venían de quien pagaba, era Hacienda también, si nos vamos luego, que también está ahí vinculado al proceso el exsecretario de Hacienda. Entonces, ¿cómo acusas? Es que, en serio, no entiendo, porque incluso he platicado con abogados y me explican que esto pues no lleva a ningún lugar que se les haya imputado a los dos exsecretarios y al subsecretario de Organización y Administración, algo así es el cargo, ¿no?, de Francisco Curiel, porque ellos no manejaban el recurso, pues, ¿no? Pero bueno, en el tema de Ernesto de Lucas, ahí está todavía peor la cosa, porque él ya no estaba en el cargo. Entonces les dicen, no, pero te estamos acusando porque tú firmaste ese contrato y diste pie para que después, meses después de que tú ya no estabas, pues hicieran estos movimientos pues de peculado, ¿no?, que es lo que acusa la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, pero si ya no estás en el cargo, ¿cómo puedes acusarlo de algo así? Ahora, esto primero, porque suponiendo circunstancias, porque Ernesto de Lucas presenta peritajes donde no es su firma. Más complejo. Entonces, pero la Fiscalía Anticorrupción dice, pues, no, bueno, el peritaje puede estar bien porque lo compararon con firmas del pasado, pero las firmas con el tiempo cambian, ¿no? Ese fue el argumento que le dio, y te quedas vinculado al proceso, porque los peritajes sí dijeron que no era su firma. Bueno, ahí ya está hablándole un poquito es lo que dice, en su defensa, pero respondiendo un poquito lo que preguntas anteriormente, Aaron, hay que entender, y la ciudadanía tiene que entender, que obviamente al principio de una investigación, los que están en el puesto son como que los primeros responsables o señalados en un contexto no legal. ¿Quién es el director? Sí. ¿Quién es el responsable? ¿Quién está a cargo? Entonces, precisamente, cuando se lleva a cabo o ocurre un hecho, pues empieza la investigación y empiezan a ver, la Fiscalía no puede deslindar responsabilidades, empieza con imputaciones directas o con lo que aparentemente el contrato, ahorita porque ya sé que vamos a hablar, ¿quién lo firmó? ¿Cuáles son tus responsabilidades de subsecretario, de secretario? Entonces, ya no estoy, fíjate que ahora me quiero ir de candidato, ahora quiero, ya ven, perdido, esto lo digo con mucho respeto, que es muy común
común que a veces los funcionarios van cambiando de puestos, pero entonces están dejando su administración. Y entonces la propia ley administrativa, si más no me equivoco, tienes para una responsabilidad, por lo menos civil o administrativa, hasta 2 años, para que se te pueda vincular a alguna situación donde tú agarras un cargo, agarras una contabilidad y empiezas tú a detectar cuestiones irregulares, pues tú mismo las tienes que denunciar. Sí, pero de hechos que hayan ocurrido cuando él era servidor público. Cuando era servidor público, no posterior a él. O sea, aquí el detalle es que firmar un contrato para la prestación de un servicio no constituye un delito, ¿no? Tengo que acreditar como fiscalía que ese contrato de la firma dio lugar a un hecho que sí constituye un delito y que ese hecho le es atribuible como coautor o copartícipe a este personaje. Es lo que están tratando precisamente de investigar, ¿no es correcta tu postura, Max? Entonces, muchas veces las fiscalías establecen la estrategia de cernidor, ¿no? Voy a llevar a todos estos 20 ante el juez de control y que me diga el juez de control de estos 20 quién es responsable, ¿no? Entonces ya hace un cernidor y salen unos 5, estos son los responsables, estos son los que me voy a llevar a proceso, pero por lo pronto llevo como a 20, ¿no? Pero en el detalle que esta conducta puede llevar a cabo a utilizar la ley como un instrumento y no como un límite. La ley se crea para generar límites tanto a la autoridad como a los ciudadanos, y en este sentido el límite que tiene la autoridad es precisamente no exceder lo que establece la ley, y en este caso utilizar la ley como instrumento para generar determinadas circunstancias en determinadas personas puede llevarnos a una especie de tiranía. En este sentido, el firmar un contrato no constituye ningún delito. El delito es el hecho de tomar recursos públicos y desviarlos. Acredítame primero, que era servidor público, lo cual cuando firmó el contrato, pues. Segundo, que eran recursos públicos. Y ahí está el detalle. ¿Dónde están los recursos públicos? Si eran exenciones del impuesto sobre la renta. Pues no debiste considerarlo como exención del impuesto sobre la renta. Pero esa es otra conducta, ese es otro hecho. En todo caso es otra conducta típica, si es que es típica. Pero peculado no es. Bueno, pero la responsabilidad ahí, magistrado, no sé si pueda estar de acuerdo conmigo, ya existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales también esta responsabilidad de las empresas morales o de las personas morales. ¿A dónde voy? Que si bien es cierto, tú firmas un contrato, a lo mejor firmar un contrato no es delito, pero un incumplimiento, y por eso tocamos el tema de incumplimiento de un deber, es acción o omisión, hasta dónde tú como presidente, como gerente, como encargado, a veces, por eso lo que ha pasado ahorita también con el caso que mencionábamos, Aaron, la vez pasada, desde un cargador, desde una persona que puede abrir una puerta y permitió alguna situación, pudieran ser responsables. Entonces, ¿qué hace? Como bien dijiste tú ahorita, magistrado Fernando, la Fiscalía. Pues vamos a llevar un carro completo, con todo en imputación de hechos, con todo lo que esta investigación ha determinado. Oye, voy a poner un ejemplo fuera de contexto, pero por ejemplo, en un antro, que tienes que tener 18 años para entrar y están los cadeneros y dejan entrar una menor de edad con una identificación y empieza a ocurrir una situación, pues va a empezar la investigación. Desde yo, si tengo una identificación falsa, por no tener 18 años, del cadenero, pues por no revisar, y ya los del antro o los dueños, pues estar permitiendo una entrada de menores, que puede ser corrupción, o sea, entonces te imaginas cómo va a entrar desde alguien que trabaja para ti o desde alguien que tú firmas un contrato, delegas una función, como puede ser este comité técnico que refieres, Aaron, y yo, bueno, soy el subsecretario, soy el secretario, para eso tengo mis facultades y funciones. Creo yo que ahí, volvemos a lo mismo, se va investigando y se van delegando hasta dónde una ley orgánica o hasta un organigrama, que sí y que no, para no incluir en un incumplimiento de un deber o que no me quieran después imputar precisamente una conducta que recae directamente sobre una persona. En la negligencia médica me ha tocado ver, es que el doctor le dijo a la enfermera. Bueno, ¿y esa cadena cómo está regulada? ¿Cómo está para ver si uno es responsable o corresponsable pues de una orden? Entonces, todo esto, para ir aterrizando lo que
pudiera ser esta empresa de actuarios consultores, ¿dónde está su función en el contrato o en sus facultades? Pues para ver si también están imputados dentro del delito de incumplimiento de un deber o de peculado. Yo entiendo. Exacto, otro diferente. Yo entiendo obviamente el trabajo de la fiscalía, que es investigar. Eso me queda claro. Y yo así, ¿no? Con sentido común, porque pues obviamente no soy abogado, pero a ver, si estás investigando precisamente es para integrar una carpeta de investigación debidamente, ¿no? Exactamente. Y no irte a inmediatamente pedir vinculación de proceso y luego prisión preventiva. Hasta por el perico. Y sí, pues no, ¿de qué tipo de perico hablas? Abusado, porque aquí hay mucha gente muy mal hasta pensada. Por el perico de la casa, es un dicho que manejamos entre No, abogados. ya sé. Hasta el perico va y pide amparo. Oye, fíjate, para empezar, a lo que escucho la defensa y aquí de ustedes mismos, es que mal como por el delito que acusan, que peculado, que pues parece que no tiene que librar varias barras, sí. La investigación y la imputación que formula la fiscalía, porque parece ser un aspecto técnico que no lo libra, como es precisamente primero que se trate de recursos públicos. ¿Cómo justificas que por una indebida retención del impuesto sobre la renta me acuses a mí de peculado? Exacto. Cuando se supone que yo lo estoy calificando como patrimonio particular de los trabajadores? Reitero, patrimonio particular de los trabajadores, no dinero que me haya dado el gobierno del estado. En un principio, ese dinero, esto es dinero público, lo saco para el pago de los trabajadores. Trabajador, te tocan 1,000 pesos. Pero tengo que retener de esos 1,000 pesos 350 para pagar el impuesto sobre la renta. Pero van a ser 300 nada más, 50 lo vamos a mandar. Al fideicomiso. Están exentas. Eso no es recurso público. Eso no es recurso público. Pues sí, es lo que entiendo desde que la defensa, ¿no? Declara eso en la entrevista y además la carta de Víctor Guerrero. Además, algo muy grave para mí, que sí, es el dolo, que lo hiciste con intención. Exacto. Cuando ya venía haciéndose de otras administraciones. Así es. Y se sigue haciendo. ¿No? Lo único raro aquí es que ¿por qué contratas una empresa? Si lo hacía la propia, pues no sé, creo que la Secretaría de Hacienda es la que hacía el cálculo y todo eso, y de pronto, lo que pasa es ¿por qué contratas una empresa? Bueno, lo que pasa es que, por lo que se ha manejado también nuevamente en los medios, el fideicomiso a lo mejor los bancos no tenían una certeza de querer otorgar o ser ellos responsables de un fideicomiso. Las personas físicas... Pero lo son, ¿no? Claro, pero lo que quiero darte a entender es de que no es exclusivo. Tú puedes crear un fideicomiso a través de una empresa privada, claro, que dé los servicios, esté constituida conforme a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y todos los permisos de la Secretaría precisamente de Hacienda para operar como tal y sobre todo poder el servicio de que yo tengo, obviamente, la infraestructura, las cuestiones de protección sobre un fideicomiso o sobre fondos para llevar a cabo eso. Entonces, si a lo mejor en este caso en específico determinaron o escogieron en la vía privada llevar a cabo esta transacción o estos contratos, ahí es donde nosotros, o la ciudadanía pregunta, bueno, entonces si no fue un banco, y han estado hablando de esta empresa de actuarios consultores, qué papel, qué juego, dónde están en la carpeta de investigación, como testigos, como imputados, como terceros. O sea, ¿por qué? Porque se ha estado hablando mucho precisamente de, sobre todo estas dos personas y también de Ernesto Lucas, donde pues obviamente ha salido con su amparo y ha estado de alguna manera dando la cara para ver eso se llama teoría del caso, que es lo que quería decir un poquito. Por decir, no es mi firma, no hay delito peculado por esto. Bueno, esa es la teoría del caso que se va a tener que llevar ya en una etapa última ante un juzgado o ante un juez de tribunal de enjuiciamiento, pues para defender ya lo que es un juicio oral. Fíjate que, bueno, Roque Hernández por aquí dice que los rumores son de que que el pato está ahí porque ese dinero... o sea, él firmó el contrato y no sé, que pues hizo sus cuchupos ahí antes de sus arreglos para que ese dinero que presuntamente pues desapareció o movieron o extrajeron, lo que sea, iba a ir a sus campañas, ¿no? Pero
pero pues tampoco, pues no cuadra porque los movimientos fueron en noviembre del 2018. Ernesto Lucas compite para la alcaldía del 2018, pero pues las elecciones son en junio, julio. ¿Ya para qué quieres el no? Al margen, Aarón. Digo, eso fuera de la legalidad, claro, pues, sí, ¿no? Sí, claro, supuesto, claro. muy importante Sí, pero eso. tampoco ni eso encuadra, pues, ¿no? Exactamente, al margen, ¿no? ¿Dónde está el dictamen o la consulta Sí. realizada al Servicio de Administración Tributaria que dice esto es lo que debe retener y esto es lo que me debe dar y no me diste esto, me diste menos? No existe. Ahora, hay otro vinculado que es el exsecretario de Hacienda y que es el que pagaba el dinero. Ahí, que por cierto, cosa rara también ahí, yo lo decía en la mesa pasada el viernes con Juan Carlos Zúñiga aquí, que el exsecretario de Hacienda estaba prófugo de la justicia. No sé si después se habrán pagado o qué, pero estaba prófugo por un asunto del CEPSEC. Y de pronto aquí aparece en la audiencia, y eso sí, bueno, yo no lo puedo corroborar, pero según fuentes es que me dicen que está aquí en anuncio, o estaba por lo menos cuando fue la audiencia, bueno, y la orden de aprehensión que traía, pero bueno, que es otro asunto ese. Ahora, está vinculado al proceso aquí también. ¿Cuál es ahí es donde yo veo donde puede haber mayor respuesta, porque él es el que pagaba. Siempre va a depender, en este caso del secretario de Hacienda, que me refiero que está vinculado, va a depender también, como con estos, cuál fue la participación, en este caso del secretario de Hacienda, si se le está atribuyendo el delito de peculado, si se le está atribuyendo algún ejercicio indebido o abuso de autoridad. Si es peculado, igual. Es que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Se va toda la carga mediática, incluso boletines, todo eso de la fiscalía, muy enfocados en Ernesto Lucas, Víctor Guerrero, no sé, y de Raúl Navarro, exsecretario de Hacienda, poco es lo que se menciona a él. Cosa rara. Hasta un errorcito cometió la fiscalía cuando emite el boletín de que Ernesto Lucas fue vinculado a Una fe proceso. de ratas, ¿no? Sí, que lo están, sí, pero hacen la fe de ratas 9 horas después. Cometieron el errorcito nada más de decir que estaba acusado de que él desvió los 287 millones de pesos, cuando no es así, pues no. Bueno, yo creo que ahí... No es esa la acusación. Y ya termino rapidito nomás, y toda una carga mediática donde bien, hay un lado sincronizado de algunos medios y periodistas que casi, digo, con las mismas comas y las mismas palabras, casi, anuncian esa vinculación al proceso de Ernesto Lucas, ¿no? Pero me parece muy curioso, y bueno, y lo mismo sucedió con Víctor Guerrero y Francisco Curiel cuando los detienen, pero con Raúl Navarro así muy light la cosa, ¿no? Digo, son cosas de uno pero yo sé que ustedes como abogados igual y eso no es algo que desde la perspectiva del derecho, de lo jurídico estrictamente, pues bueno, cuente, ¿no? Pero si uno como periodista dice, bueno, ¿por qué esa carga, esa diferenciación pues entre los imputados? Pero bueno. No, yo creo ahí, Aaron, que lo que hay que explicarle a la ciudadanía precisamente, una cosa son los rumores, otra cosa es cuestiones políticas, cuestiones mediáticas, y desde mi perspectiva como abogado es ver qué es lo que está ocurriendo adentro de lo que sería una defensa. Precisamente hablas del exsecretario, hablas también del Pato de Lucas, hablas de los otros 2 imputados donde ha sido lo más sonado porque llegaron a estar adentro en internamiento y uno se encuentra en internamiento. Mira, como abogados debemos de cuidar mucho precisamente, hay un artículo 20 del Código Nacional que te permite, si tu defensa o tu cliente quisiera declarar, si bien es cierto Ernesto Lucas ha estado amparado, él ha salido como estrategia, se lo permitirán sus abogados, a estar dando una cara y estar defendiendo una teoría del caso, que a mi gusto, pues solamente debe ser de los abogados, que son los que llevan a cabo una defensa. Pero como decíamos la semana pasada, la presunción de inocencia reina o debe privilegiar, aún así estés vinculado, hasta en tanto, pues bueno, no hay una sentencia y te vayas a juicio. Ahora, ¿por qué un trato tan diferenciado pudieras tú preguntar? Bueno, lo que pasa es que también lo volvemos a ver
en el caso que hablamos la semana pasada, se libran 7 horas de aprehensión, salen, luego de ahí salen unas personas que se pueden amparar derivado de esto. Bueno, una vez que llevas a cabo una acción y se hace de dominio público, conocimiento público, pues bueno, si ahorita, ¿qué harías tú? Si supieras que tienes una denuncia en tu contra, que pueda ser de prisión preventiva oficiosa, justificada, pues independientemente de los rumores y todo, vas a ir con un abogado y te dices, ¿sabes qué? Pues hay que ampararnos, porque si vamos a tener que enfrentar el proceso cara ante una fiscalía armada con su tiempo y con una investigación que obviamente deficiente o diligente como pudiera darse, tú no puedes correr el riesgo, o a tu abogado no te va a decir, corre el riesgo. Entonces, este trato diferenciado se llevó a cabo primero unas órdenes de aprehensión, se llevó a cabo una audiencia inicial en contra de las 2 personas y luego pues también se filtró, así como esto, quienes tienen una orden de aprehensión, van saliendo los nombres, pues claro que bien o mal pues tengo esa información, voy, me amparo y voy a empezar con un abogado a preparar la teoría del caso, que un exsecretario, un secretario, bueno, secretario, pero obviamente de Hacienda, de la Secretaría de Educación y Cultura, un subsecretario, también van a decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada uno de ellos, en su momento, Aarón, van a tener una carpeta actualizada. Si ahorita llegara una persona nueva imputada, una nueva audiencia derivada de lo mismo, en estos 5 o 6 meses que ha habido, pues para llegar a esa imputación tiene que haber algo nuevo o novedoso dentro de la carpeta que va avanzando y se te tiene que entregar esa información para el debido proceso. La empresa, ¿qué onda? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no aparece? ¿Por qué no hay nada contra la empresa aparentemente, no? Por lo menos de vinculación al representante legal. Hay, ¿no? Investigación, pues, sí. Debe haber Pero, investigación en contra no, del investigación, representante sí, legal. ¿no? Pero no hay vinculación a proceso, por ejemplo. Hasta ahorita entiendo que no ha habido judicialización por lo que respecta a alguien de la pero empresa. qué raro, ¿no? Pues, ¿no? Qué raro que los que no manejaban el recurso, precisamente partimos de eso, ¿no? Tú celebras un contrato porque la empresa, pero estamos hablando de una empresa, varias personas, pero yo creo que la debemos entender para comprender mejor el caso como el contador te está diciendo, oye, esto está exento, no lo pagues a Hacienda, no seas menso. Es dinero que le estás quitando a los trabajadores. Aguas, porque te pueden demandar laboralmente y también penalmente. El otro dice, oye, pues me pueden demandar penalmente por acá y me pueden demandar penalmente por acá. Oye, pues dime para mayor certeza, tu contador certificado, dime qué es lo exento y qué no es lo exento. Lo exento es esto, lo que no es exento es esto. Entonces actuamos conforme a lo que tú me estás diciendo, porque conforme a lo que establece el propio Código Fiscal y las reglas y la miscelánea de cada año, etcétera, esto es exento, esto no es exento. Bueno, conforme a eso nos vamos. Resulta que estás cometiendo un delito. Oye, espérate, primero acredítame que eso constituye una conducta intencional, que yo quise evadir el pago de un impuesto y desviar ese pago de un impuesto. Y eso está bastante complejo acreditarlo, tan así que yo me atrevo a decir que no ha especulado. En todo caso, podría constituir otra conducta que en todo caso le corresponda al Servicio de Administración Tributaria, ya sea defraudación fiscal o cualquier otra circunstancia, pero peculado no es. Hasta ahorita con la información que tengo, ¿no? Y lo gravoso de todo esto es la medida cautelar. A lo que le sigue al auto de vinculación. Te vincula a proceso, pero no solo eso, sino que el proceso lo vas a llevar privado de tu libertad, entiendo por lo que escuché en medios, que es por la cantidad de la reparación del daño y que como tú eres ex trabajador fuiste secretario, puedes influir, o servidor público, puedes influir en los servidores públicos que están ahorita y eso puede obstaculizar la investigación. Y no sé si quieras entrar de una vez a la discusión de la medida cautelar o si lo tomamos más adelante, pero de una vez te digo, el propio Código Nacional establece cuáles son los supuestos para la petición de una prisión preventiva, en este caso justificada. Y en este sentido entiendo que la jueza, según refiere la defensa de uno de los imputados, se decantó por la reparación del daño. La reparación del daño no se establece en el 168 del Código Nacional. La reparación del daño no puede formar parte de una argumentación para sustentar una prisión preventiva justificada.
porque la reparación del daño atiende precisamente una sentencia condenatoria. Te dice, eres culpable, entonces vas a pagar tanto de reparación del daño. Pero eso no lo vamos a saber hasta que ya se lleve a cabo el juicio por el tribunal de enjuiciamiento, y una vez que existe una sentencia condenatoria y se diga quién es el responsable. Por lo pronto, en una medida cautelar que apenas inicia el proceso no podemos determinar eso. Por eso el Código Nacional no establece que se tenga que vislumbrar la reparación del daño como un supuesto de que se va a evadir de la acción de la justicia. ¿Sabes qué? Son 1,000 millones de pesos y como es tanto, te voy a dejar guardado porque capaz que te me vas. Oye, pero ni siquiera guardado lo vas a lograr que pague esa cantidad. Menos. Entonces, la reparación del daño no es una condición que se tenga que tomar en consideración para determinar si se sustrae o no de la acción de la justicia. Lo otro, lo relativo a que vas a influir, oye, pues vas a influir, entiendo que está separado del cargo. Y segundo, hay otras medidas cautelares que atienden precisamente esa circunstancia, como es no mantener contacto con ninguna persona que esté involucrada en la investigación. Así lo prevé el Código Nacional. Yo tampoco entiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada atendiendo a estas dos concepciones. Primero, porque la reparación del daño no tiene nada que ver. Y segundo, tú como servidor público, ojo, tú como servidor público, derecho penal de actor y no derecho penal del acto, por la condición que tú guardas, puedes perjudicar la investigación. Oye, espérame, está la fiscalía con un aparatote grandísimo y yo voy a afectar a la fiscalía con un aparatote grandísimo. Eso es arbitrariedad, eso es conjeturar, eso es especular, y eso te lleva a una condición, a una resolución determinante arbitraria como es, te me vas a quedar en la cárcel mientras sigo el proceso, porque es mucha cantidad la reparación del daño y porque puedes afectar la investigación con las amistades que pudieras tener dentro del gobierno del Estado. Entonces, eso a mi consideración es un desvío y sale arbitrario. La otra persona, voy a tratar de omitir más su nombre para, de por sí, las quemaditas que dan con eso, que era el subsecretario de Organización y Administración, sale, le cambia la medida cautelar por una cuestión de salud, no tanto por algo jurídico. El artículo ¿no? 166 habla una excepción a una prisión preventiva justificada, ¿no? Que ahorita platicamos eso, nomás rápidamente o brevemente, Aaron, que preguntabas por qué no han sido llamados ningún representante o alguien de la empresa. Una cosa son las especulaciones, los rumores, y otra cosa pues es poder lograr tener acceso a la carpeta. Incluso uno como defensa, ¿sí?, tiene acceso a la carpeta hasta el día de la imputación y vinculación. Luego se abre un periodo de investigación complementaria, al contrario, donde tú vas a sostener, como bien le dice ahorita el magistrado en retiro, tu teoría del caso. Pero bueno, la fiscalía se guarda o tiene el derecho de decir, bueno, esta parte que a ellas ya no les involucra, ¿sí?, para lo que tiene que ver referente a los representantes de la empresa, lo vamos a manejar de esta forma, de esta manera. Yo, en lo personal, creo que la Fiscalía, en una forma diligente, se puede estar guardando como una estrategia, no sé cuándo, poder sacar una orden de aprehensión, o aquí está la lista, o ya imputamos a estas personas, anuncian, tenemos la audiencia inicial, precisamente ¿para qué? Porque ahorita ya hay varios abogados con las personas que han estado en audiencia inicial, con acceso a la carpeta, con acceso a información. Entonces, pues digo, con tal de mantener un sigilio por parte de Fiscalía para no cometer alguna situación que no pudieran lograr un objetivo, pues pudieran estar manteniendo. Yo considero que tarde o temprano deben de mandarla a llamar, si no como defensa. Si mi teoría del caso es decir que la empresa tiene algún mal manejo o alguna situación, yo como defensa los puedo mandar a llamar por lo pronto como testigos a que declaren. Si la Fiscalía no lo hace por alguna razón que ustedes todavía no vieran, pero yo contrato a la empresa y no tengo nada que ver ni temer y considero que la empresa es la que pueda tener algún tipo de responsabilidad, como defensa los puedes mandar llamar, ¿sí?, dentro de tu teoría del caso, como testigos, incluso hacer señalamientos, y entonces incluso la Fiscalía podrá tomar en consideración tu declaración, ¿no? Desconozco obviamente hasta dónde está la carpeta, pero eso pudiera pasar. Ahora, con el maestro que por derechos de salud, el código 166, creo, si no mal lo recuerdo, te habla de esa excepción, que una persona, y tiene una disyuntiva de y, arriba de 70, 75 años,
y que ponga en riesgo su salud. Entonces, puedes pedir el arraigo domiciliario. No nomás cambiar una medida, sino en virtud de que a veces adentro de un internamiento no estén los medicamentos, no estén adecuadas las condiciones para esta persona que pudiera exponer su salud, no nomás porque la fiscalía se quiera la prisión preventiva justificada. Ahí sí, nosotros como abogados o en mi práctica, si yo sé que me puedan imponer, yo tengo que ir preparado, Aarón, con todas esas justificantes para debatir la medida cautelar. En este caso, como bien lo refiere el magistrado, la jueza no puede imponer la medida cautelar por la reparación del daño. De hecho, hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia que no puedes decir, porque antes así era en el sistema tradicional, Aarón, 200 millones. Pues la reparación es eso, por lo pronto incluso eso era lo que te pidan de fianza para garantizar tu libertad. Ahora, una medida cautelar es garantizar que vas a ir al proceso e incumplir con él. Oye, ¿cómo voy a garantizar 200 millones o cómo voy a hacer, me quieres pedir esto como riesgo de fuga si ni siquiera nos hemos ido a juicio? Entonces, se puede pedir una fianza o alguna otra medida para garantizar tu procedimiento. Lo que tengo entendido que ocurrió junto con la jueza en una primera audiencia, que es cuando ya hay dos alicientes que puedan justificar una medida cautelar de prisión preventiva justificada, entonces le imponen. Entonces, concatenado a una cantidad que por sí sola no debe ser suficiente, pero con el otro aliciente o con otro riesgo de obstaculizar una investigación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como lo dice el magistrado, no me voy a acercar, no voy a hacer llamadas, el dato mínimo de apreciación de un juzgador en una audiencia para imponer la medida es a criterio de él, pero con todo el acervo de documentos o de datos de prueba que hay de una fiscalía. En cambio, se ejecutó una orden de aprehensión por parte de estas personas. Por más abogados que hayan tenido, no puedes llegar y comparar en 72 horas, que ya lo hemos hablado, para una audiencia inicial o incluso en la 144 para hacerte de algunos datos de prueba para contrarrestar que de seguro la fiscalía como medio preventivo lo va a solicitar. Y en este caso, el gobierno del Estado, a través del gobernador, en todos los casos, no en este ni en el pasado, es cero impunidad y que se haga lo que se tenga que hacer, claro, con el debido proceso y conforme a derecho, pues para garantizar, en este caso, aquí será una reparación del daño o como imputado es la administración pública, la sociedad. Yo considero que por eso luego se pudo cambiar la medida a favor del maestro Curiel y lograr acreditar ya después que es carga de la defensa esta condición de salud y el juez consideró, aplica y vamos a cambiarlo. ¿Por qué no se ha podido lograr con el maestro Guerrero? Bueno, desconozco obviamente la carpeta en sí en cuanto a él, su estatus, para que una defensa pudiera pedir una situación o un cambio de medida. Ahora, lo que también ahí argumentaba la defensa del abogado Otoniel Gómez, ¿no? Allá. Es que, bueno, es más que una opinión jurídica en un medio, que la misma lógica entonces de la Fiscalía debería ser aplicada para los actuales, para el anterior secretario ya bajo esta administración del gobernador Alfonso Durazo, Aarón Grajeda, y el actual secretario de Educación, Froilán Gámez, porque están llevando a cabo el mismo esquema. El mismo desvío. ¿Están de acuerdo ustedes con esa opinión? Bajo la opinión, bajo la lógica, desde mi perspectiva, se tendría que actuar como dice el abogado. Aquí el detalle es que evidentemente la Fiscalía parte de aquí hay dolo, aquí no hay dolo, ¿no? Y entiendo la perspectiva de la conveniencia de determinar conforme a determinados desvíos políticos cuándo sí, cuándo no, pero esa es una cuestión que en todo caso atiende a, como se dice, a un desvío cognitivo, pero hablando de estricto derecho, la lógica marca
que si tú consideras que existió desvío aquí, ¿por qué no consideras que existió desvío acá? Porque no existió dolo. Pero ¿por qué consideras que hay dolo aquí y aquí no? Porque aquí había un contrato, acá también. Entonces, ¿cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se hace esa diferencia? Y en ese sentido yo entiendo al abogado defensor cuando explica esa circunstancia, ¿no? Y la desesperación de decir, oye, que no se tratan de recursos públicos. No se trata de recursos públicos. ¿Dónde está el dictamen del Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Servicio de Administración Tributaria que diga cuánto es lo que yo le informé que iba a pagar del impuesto y que no se lo di? No, es que antes de informarlo tú agarraste ese dinero y dijiste esto es exento y va para los trabajadores. Pues a partir de ahí ya deja de ser público y es de los trabajadores. Y estamos hablando de otro delito en todo caso, no estamos hablando de un desvío, ni siquiera ha existido el desvío. Entonces entiendo esa desesperación por parte de la defensa, porque yo también la veo desde ese tamiz, desde el tamiz de lo que se ha expuesto en redes, que efectivamente no existiría un desvío porque ni siquiera existen recursos públicos, ni siquiera podría existir un dolo, ni siquiera indiciario, porque no existen recursos públicos. Y además hubo consultas de Servicio de Administración Tributaria. Entonces es muy difícil acreditar el dolo y me gustaría haber visto la audiencia para ver cómo es que se acreditó por lo menos indiciariamente el dolo, ¿no? Y en el caso de la medida cautelar, no sé, Rodrigo, si se trata de arraigo domiciliario o si la prisión preventiva, como excepción, se la aplicaron en su domicilio, porque estaría vigente la prisión, pero en su domicilio. Entonces, tendríamos que ver cambió la audiencia. la ejecución del lugar donde estaría la medida cautelar de prisión preventiva, pero, insisto, la reparación del daño no puede formar parte de las condiciones para considerar si se sustrae o no de la acción de la justicia, que es lo único que va a ver el juez para determinar si una persona se va a sustraer de la acción de la justicia, que tenga arraigo, un arraigo funcional. ¿Qué significa esto de arraigo funcional? Que a pesar de que te vincularon a proceso, tú no vas a estar tentado a irte y dejar de atender el proceso porque tienes tanto arraigo familiar, laboral, que esas raíces te impiden a ti considerar huir. Entonces, problemas de salud también. También es como una excepción en dado caso, ¿no? La prisión preventiva. Entiendo que hasta su cónyuge te está pasando por una situación muy complicada de salud y él mismo, ¿no? También sí, cuando son soporte, por ejemplo, a mí me ha tocado, desgraciadamente también se da en la práctica donde son mujeres que están embarazadas o mujeres que son sustento y de alguna manera fiscalía por el tipo, más común a veces delito de violencia familiar, pero algo más fuerte, han pedido prisiones preventivas justificadas en contra de mujeres y nosotros como defensa tratamos precisamente de argumentar eso que acabas de decir, o sea, si soy el sustento, entonces aquí también la señora tenía problemas de salud y ya ellos nomás viven como esposos, como pareja y esa ayuda mutua, ¿no? Entonces aquí sí habría que ver, en todo caso, si la medida se cambió como prisión preventiva dentro de un domicilio o algún tipo de arraigo o incluso algún cambio de medida, ¿no? Esa donde tuviera que ir a firmar o tuviera que tener algún otro tipo de las causales que habla, de las posibilidades medidas cautelares que pone el Código Nacional, ¿no? Contestando un poquito, ¿cómo estarían los actuales secretarios? Porque ellos estarían incumpliendo en lo mismo o están en el mismo supuesto. Como bien dice el magistrado en retiro, desde la lógica cabe aplicar esa o deducir eso. Pero si tú ya llegas a un puesto, estás en un puesto o tienes entendido que ocurre una situación, pues lo mínimo que puedas hacer tú es investigar, ver, y yo no quiero estar señalado, yo no quiero estar en un supuesto. A lo mejor el contrato, y ojo con esto quiero decir, es mi perspectiva, y el fideicomiso o incluso con la empresa puede ser legal en una materia civil, porque por ahí tengo entendido que también hubo una demanda civil, pero la conducta o la forma de usar los recursos o cómo se operó, eso es lo que lo convierte en un ilícito. Entonces, ¿aquí qué puede pasar con los dos funcionarios que mencionaste ahorita después de esto? Que puede seguir el contrato vigente, pero lo están haciendo bien, no digo que otros lo estén haciendo mal, pero están con la lupa, porque al fin y al cabo tengo que proteger los derechos de los trabajadores y hay que solicitar,
por ahí también escuché o vi en los medios pues que se cambió el esquema dentro de lo que el contrato lo permite para no estar yo, ahorita actual secretario o actual subsecretario, en el supuesto donde la fiscalía me está imputando. Luego entonces, si estoy viendo en las noticias que de alguna manera la fiscalía está señalando estos hechos, esta conducta, y ahorita te lo vuelvo a poner en el ojo del huracán, el caso que comentamos la semana pasada, el actual o el que esté en funciones de inspección y vigilancia, pues ¿cómo crees que está? Dentro de la misma situación, pero con la lupa y viendo que no vaya a ocurrir o atendiendo todo lo que de alguna manera no pudiera imputársela a él una responsabilidad. Ahora, pues ¿por qué no? Ni modo, y vuelvo a repetir lo de la vez pasada, ni modo que entonces no vaya a trabajar, no me levante porque van a amanecer con una imputación. Aquí creo yo que lo correcto es todos los días saber y conocer tus funciones, tus alcances, conforme a lo que diga un abogado, conforme dice la ley, y obviamente lo que de alguna manera la fiscalía determinara si fuera a imputar o no en los actuales cargos. Ahora. Ahorita preguntabas, Aaron, sobre la firma, ¿no? Nomás por no sé cómo andar en tiempo. La firma sí. Que manifestaba en el programa, en la entrevista que dio esta persona. Mira, de la Ernesto Lucas. Sí, digo, no es mi firma. Yo creo que todo mundo, cuando está siendo imputado, y digo, Dios guarde la hora, pero todos estamos expuestos a eso, y yo como abogado penalista, cuando me toca estar en defensa, el privilegio cliente-abogado es muy importante. ¿A qué me refiero? Donde tú sales a platicar sobre tu teoría del caso, sobre la defensa, es decisión de cada uno, ¿no? Y sobre todo ventilarlo en los medios. Pero aquí como abogado, cuando uno se considera, aparte de la presunción de inocencia, decir, no es mi firma, pues estoy no digo retando, pero estoy poniendo sobre la mesa, pues en todo caso, de lo que están imputando y de lo que vienen, que no es mi firma. Entonces, bueno, ¿qué armas tiene la fiscalía? Pues si me estás diciendo que no es tu firma y yo estoy sosteniendo dentro del periodo, en una etapa de investigación complementaria, cuando toda esa información que debe estar en la carpeta, aunque lo hagas público en los términos y plazos que establece la ley, pues debo de determinar un perito calígrafo certificado donde se va a determinar pues si es la firma o no es la firma. Ahora, muchos pueden decir, es que los peritos, en otro tipo de delitos, sobre todo, o en materia mercantil, que si firmé un cheque, un pagaré, es mi firma o no, son los encargados, siempre existe el derecho de contradicción. Pues tú pones un perito, yo pongo mi otro perito, voy a determinar si esa firma es o no es. Y suponiendo sin conceder que uno va a decir sí es y el otro va a decir que no es, y venga el famoso perito tercero en discordia, ¿sí? Que en materia penal ya no les aplica a los jueces penales, pero todavía está, no sé si te tocó escuchar o tú, magistrado en la escuela, el juez es perito de peritos, y como que su última palabra es la que... No, aquí en materia penal ya no, porque en materia penal es con el interrogatorio que haga la fiscalía con sus fiscales o la asesoría jurídica o la defensa, determinar si es, uno, la validez de un contrato, y dos, si esa firma es legal o no, bueno, legítima, puesta de puño y letra, pues para deslindar responsabilidades. Creo yo que todavía estamos en una etapa muy temprana, porque por lo menos hasta que no se lleve a la audiencia intermedia, que es donde la fiscalía llega y formula acusación para irse a juicio, vamos a tener las armas o las herramientas para el posible juicio sobre qué va a ventilarse. Ahora, lo otro ahí también que me parece muy, muy extraño, muy algo, la prueba que muestran en la denuncia que ordena a Víctor Guerrero, todavía como secretario de Educación, que le ordena al comité técnico que vigilaba el fideicomiso, el contrato que ellos integran ahí en la denuncia, que está firmado supuestamente por Ernesto Lucas, que él lo niega, está su firma nada más, no hay antefirmas, no hay testigos, no está notariado, no hay logos de la secretaría, es una cosa muy... Yo creo que, oye, un contrato de esa envergadura, híjole, así una hojita así tan pedorra, pues, por decirlo así, para que me entienda la gente. No, los requisitos de un contrato son muy claros en la ley, pero hablando de esa envergadura que manifiestas tú, número uno,
en las contestaciones de demanda o en las demandas, por lo menos no penales, porque no es como que bajo protesta decir verdad, pero tú todas las firmas con el protesto lo necesario. Es una manera de decir que te estás conduciendo con verdad porque vas ante una autoridad judicial. Luego entonces, un tamaño de contrato, hoy en día, por ejemplo, la hoja, la antefirma por lo menos quiere decir que tú lo leíste y estás firmando, y luego la otra firma, porque entonces si nomás firmo la última hoja y es de 10 hojas y las cambio, las modifico, Pues sí. las altero, y yo voy a negar que eso, pues es una hoja, le puedo o quitar o poner. Entonces creo yo que todavía la firma, la rúbrica, ya no hay una huella digital, antefirma o algo, es muy importante y es muy valiosa para determinar que lo leíste o que te puse ante la vista. Ahora, en documentos oficiales, pues creo yo, salvo la mejor opinión del magistrado, ya hablando de casos en específico, pues para eso son instituciones donde el logotipo de la institución, donde la formalidad con la que va, pues genera esa convicción. Tú ahorita vas a sacar un contrato de un crédito de un carro, y si no va la marca en el contrato mínimo de la distribuidora de vehículos o algo, pues te va a generar dudas. Punto. Entonces creo yo que es algo lógico de pensar eso que acabas de mencionar, ¿no? Hay varios candados que se pueden utilizar, como el registro en libros de gobierno, del Claro. contrato, Notario. obviamente Notario. no dejarlo nada más. Pero independientemente de lo relativo a si es o no la firma, es que la pregunta que debe hacerse incluso cualquier ciudadano común dice, entonces si no es la firma, ¿cómo es que operó la empresa durante ese tiempo? ¿Con la facultad de quién? ¿Implícita o explícita? Así. Sea o no la firma, lo cierto es que esa empresa actuó en representación de o por órdenes de. Entonces no pudo haber actuado por sí misma la empresa. Yo esa defensa la veo un poquito apretada por esas consideraciones que hay que superar. Pero evidentemente que es una defensa, es una estrategia, y con todo el respeto para el abogado o la abogada de este personaje, por ahí se quiere ir, pues es una vertiente, ¿no? Pero hay que superar esa opción lógica que se dice. ¿Y cómo operó la empresa? ¿Facultad de quién era para que operara la empresa? Implícito o explícitamente con la firma, etcétera. Pero como dice Rodrigo, hay que ser mucho más cuidadosos con los contratos que se firman, evidentemente, en el ámbito de gobierno, registrar el contrato, hacer firmar a los que más se puedan para que, obviamente, den fe, incluso videograbar la sesión de la firma de Claro, ese ese nivel contrato, pudiera ¿no? llegar a Así es. En ese proceso hay algo chueco e involucra a la SEC, sindicato y la empresa contratada para el pues sí, puede decir. El SAT tiene toda la información en los recibos de nómina donde se refleja todo el exento y lo grabado ahora en forma de CDFI. Ahora Pues, que nos diga el SAT cuánto es lo sí, que sí. verdaderamente era lo que debería retenerse y cuál era lo exento, pero no está. Dice Alejandro Figueroa atrás de mi conclusión, se debe de deslindar responsabilidades a todos los que participaron al estilo de la tienda Waldos. Claro. Nilsa Torres dice felicitaciones por los invitados, muy buenos abogados y muy ilustrativas sus intervenciones. Arellano, muy buenos invitados. Qué buena mesa de debate de ambos profesores. Bueno, es el mismo mensaje que teníamos, ya lo leí ese, ¿verdad? Coincido con la hipótesis legal del magistrado en retiro en cuanto a la actualización del hecho con la apariencia del delito en cuestión. Qué buena participación del magistrado, cómo se nota su experiencia y preparación profesional. Al escucharlo opinar y se advierte la gran preparación que tiene de la carrera judicial hace presente. Óscar Valdés Rascón dice, pregunta por el nuevo esquema plan de beneficios laborales, el cual sustituyó al plan de beneficios múltiples. ¿Ves ese comentario? Sustituyó, ahorita que hablabas, Aarón, de los que están ahorita actualmente en el cargo. Si se detecta una irregularidad, pues obviamente, como bien dice el magistrado Fernando, con la apariencia del buen derecho, pues la lógica sería que si seguimos, todos los que sigamos aplicando eso, pues pudiéramos estar en el mismo supuesto de delito. Entonces aquí hablan de que a lo mejor se cambió de esquema o se cambió de una forma de darle la certeza precisamente para evitar. Aquí no vamos a hablar si pueden estar todavía como poder señalados en parte de investigación. Lo que yo creo correcto aquí es que ambas partes, tanto fiscalía como conclusión y como defensa,
tienen, conforme al Código Nacional, y obviamente es una de las facultades constitucionales del derecho, que tienen las mismas oportunidades de ofrecer medios de prueba en la etapa intermedia. Aquí rápidamente, una cosa es un dato, puedo decir, esta hoja que me da el dato, la entrevista, que fue lo que utilizó la Fiscalía, que es todo lo que puede ser los tomos, al igual que se han hablado de los de Waldo, tomos. Entonces, ahorita decía, se deben de investigar a todos. Bueno, todos nosotros tenemos temor, Aaron, de que ahorita nos investiguen, hasta ¿no has visto a la policía de estos de las redes sociales? Te doy $1,000 si me prestas tu celular y abres el WhatsApp. O sea, tenemos temor de que nos investiguen, como diciendo, algo tenemos. Entonces, ¿a dónde voy con ese comentario? A ver, yo estoy en un puesto, tengo una obligación, tengo mis derechos, y la transparencia, que creo yo que ahí sí, porque a veces lo quieren hacer mediático o los rumores. Y aquí, insisto, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que en este caso estaríamos dejando un poquito fuera, es que se andan peleando, es que son instrucciones, es que se mandan. A ver, creo yo que el Ejecutivo, a través del gobernador, siempre las indicaciones son muy claras, y no nomás de la gobernadora actual, cualquiera que esté en funciones y de cualquier estado es, investíguese, no hay impunidad, no queremos corrupción. El delito de peculado y incumplimiento de un deber van mucho de la mano, porque en teoría tiene que darse con la administración pública, con funcionarios públicos, a diferencia que también un policía o un servidor que cometiera, no lo quiero decir tal cual, por un tipo de incumplimiento de obligaciones, violencia familiar, es como que su vida pibrada, pues, pero también puede estar en el ojo del huracán en una investigación por estar en un cargo público. Aquí es la administración, Hacienda, lo que implica que es, en teoría, pues bueno, en teoría, sino obviamente el dinero de todos los ciudadanos que pagan impuestos y que se deriva todo esto. Entonces yo considero aquí como conclusión, Aarón, que debemos dejar, y para este tipo de mesas de análisis, radio, televisión, redes sociales, y es donde entra mi perspectiva como abogado penalista, es tratar de que cuando nos pregunten, una cosa es lo legal o el procedimiento donde está ahorita, y claro que es válido toda la superficie de los rumores, tanto mediáticos como políticos que se da. Y yo pues digo, no es por echar flores al programa, pero felicitar tanto a ti y como están otros programas. Yo incluso tengo mi propio programa donde la intención es darle a la ciudadanía certeza de lo que es por lo menos legal, y tampoco nosotros estar opinando sin conocer. Muy bien. Conclusiones, Martín Torres. Sí, cómo no. La primera, a consideración, si se parte de las premisas de que lo platicado es así como ocurrió en los hechos, de que se trata de dinero del patrimonio de los trabajadores, no estamos hablando de un delito de peculado. No tendría que haber un auto de vinculación a proceso, en virtud de que los hechos no son constitutivos precisamente de esa conducta ilícita. Luego, en cuanto a la medida cautelar que se le impuso a determinado personaje que todavía está en medida cautelar, considero que no están dadas las condiciones para que se le haya impuesto esa medida cautelar, por el solo hecho que se razonó que la reparación del daño era algo, un monto considerable. Entonces la reparación del daño no tiene por qué formar parte como una condición de sustracción de la acción de la justicia. Lo relativo a de que pueda con sus influencias influir precisamente en la investigación, oye, pues eso se trata de una sola persona y estás atendiendo a la propia calidad de esta persona, estás atendiendo a una circunstancia de la persona y no del acto. Es decir, estás atendiendo derecho penal de acto, derecho penal de la persona y no derecho penal de acto, lo cual desde la técnica de la abogacía y desde las teorías, incluso en el derecho penal, está prohibido, ¿no? ¿Y cuál sería la estrategia a seguir? Ahorita escuché hablar de que lo más seguro es precisamente que hayan solicitado una audiencia de sobreseimiento donde le ofrecían a la jueza valora estos datos de prueba para efecto de determinar que es evidente la inocencia del cliente, ¿no? En este caso. Evidentemente que la jueza va a decir no es la etapa procesal ahorita para valorar estas pruebas. Entonces, la estrategia yo me iría con lo que le causa un perjuicio inmediato ahorita a esta persona que está privada de su libertad, que es la medida cautelar de prisión preventiva. Yo solicitaría la revisión de la medida. Me pudieran decir, oye, pero es que ya es una cuestión ejecutoria, ya es una cuestión dada lo relativo a que la reparación del daño tiene que tomarse en consideración. No, es una cuestión que parte de una premisa errónea, y esa cuestión se puede debatir en audiencia y puede
fácilmente obtenerse, considero yo, una perspectiva diferente o hacer convencer al juez que conforme a lo que establece la ley no es correcto tomar en consideración la reparación del daño y lograr una medida cautelar totalmente diversa, incluso la instalación de algún localizador medio electrónico, ¿no? Que quede a cargo de la propia defensa el conseguir ese localizador. No, y un juez federal está al amparo también ahí, magistrado, que si no estás de acuerdo con una resolución de la imposición de la medida cautelar justificada, ¿sí? Que a nivel nacional es lo que los abogados hacen, precisamente apelar, bueno, en este caso amparo también, para efectos de que un juez federal revise si se está, como bien dice el magistrado, excediendo una jueza o un juez en aplicar los criterios concatenados sobre pues esta medida cautelar. Hemos tenido casos también mediáticos a nivel nacional donde la primera imposición fue la medida cautelar y después, por una orden de un juez federal, cambia. Sí. Es que es la apreciación, pues, por eso te digo yo que la ciudadanía tiene que entender no cuándo sí, cuándo no. Como bien dice, un propio juez que determinó en un primer momento prisión preventiva justificada, a mí en mi práctica, me ha pasado en otro tipo de delitos, volver a solicitar la revisión, como lo refiero bien, y llegar con medios de prueba, ya no nomás datos, con desahogar ahí un testigo, con llegar, por ejemplo, tengo entendido que en el caso del maestro Curiel, no nomás fue, que salga porque tiene un problema de salud, etcétera. No, se desahogaron medios de prueba, se metieron entrevistas y sobre todo documentales donde acreditaban ese riesgo o algo, y obviamente el juez dijo, ¿sabes qué? Creo yo que con esto que está haciendo la defensa, no la fiscalía, sí debemos de cambiar la medida. Y se puede cambiar. Aquí será cuestión de, si no estamos conformes, hacer el recurso pertinente para ver si podemos tener algún cambio por un juez federal. No sé si la defensa, estoy seguro, la defensa está sobrada en capacidad técnica. Ya lo han hecho, ¿no? Que lo haya promovido el juicio de amparo, no sé en qué haya concluido, pero a través del juicio de amparo, incluso a través de la suspensión, se podría lograr una tutela judicial incluso anticipada, ¿no? Es decir, oye, yo juez de amparo, ordeno al juez del fuero común que lleves a cabo de nueva cuenta la revisión de la medida cautelar sin tomar en consideración esto y esto. Entonces, y la otra estrategia sería llegar a juicio lo más pronto posible. Es decir, no 6 meses de investigación, no 2 años, no, ya, vámonos a juicio. Ya tienes todo, fiscalía, vamos. Bueno, ibas a decir. No, okay. no. Bueno, muchísimas gracias, Martín Fernando Torres, magistrado en retiro, magistrado federal en retiro, y el abogado penalista Rodrigo Salas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi cuenta personal de Facebook, Aarón Tapia. Envíeme solicitud de amistad ahí o sígame. Estamos también en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, lo cual los invito a que siga la página para que vea todas las publicaciones que hacemos a diario y también que les notifique estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista.